Buen día a todos. El día de hoy les platicaré respecto a una sentencia emitida por la Sala Regional del Centro 1, en la cual determinó la nulidad lisa y llana de un crédito fiscal. Los antecedentes de dicha sentencia son en el sentido que la autoridad fiscalizadora procedió a emitir un crédito fiscal por la cantidad total de 49.489.257.82 pesos. Esto por concepto del impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado y las actualizaciones de recargos y multas. Para efecto de poner en contexto de qué es lo que aconteció, o principalmente en estas pláticas lo que quiero yo emitir, o en las sentencias, el punto toral en específico de qué es lo que llevó a cabo a la autoridad a determinar, a la autoridad resultora a determinar la nulidad lisa y llana, ¿no? Analizando parte de la sentencia en el cual el principal fundamento o el primer concepto de impugnación fue en el sentido de un procedimiento viciado, siendo por lo tanto ilegal la resolución que se impugnó en ese momento respecto a lo emitido por la autoridad fiscalizadora. ¿Qué quiere decir esto? Nos establecemos principalmente en cuanto a las obligaciones de las declaraciones que tienen todos los contribuyentes, ya sea en este periodo en específico fue del 2014, el año que se determinó dicho crédito fiscal, que se iniciaron, y aquí lo importante es establecer el tiempo en el cual la autoridad fiscalizadora inicia sus facultades de fiscalización. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo establecido en el artículo 67 del Código Fiscal Federal, en el cual se establece el término de los 5 años, ¿sí?, para efecto de determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así pues como para imponer las sanciones o infracciones de acuerdo a lo establecido a las disposiciones legales. Y pues tenemos sus dos fracciones en cuanto a la presentación de las declaraciones del ejercicio, en su fracción primera, y en su fracción segunda, en la que si se presentó o debió haberse presentado una declaración de aviso que corresponda. En esta sentencia en específico vamos a tener los supuestos en cuanto a la obligatoriedad de presentar, y que sí se hizo, el presentar estas declaraciones sobre los impuestos que ya les mencioné y que fueron fijados, y pues que es obligación de todos los contribuyentes, ¿no? Sin embargo, es dable señalar que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3.3 del decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo del 2012, así como el 2.2 del mismo decreto, sin embargo publicado en el 26 de diciembre del 2013, se establecen estas excepciones en cuanto a los contribuyentes para el pago del impuesto al valor agregado y a las personas que realizan actos de actividades que se refiere en el artículo 2A de la ley del impuesto al valor agregado, en los que podrán optar por no presentar la información a que refieren en el artículo 32, fracción séptima de dicha ley, en las declaraciones de el impuesto sobre la renta, siempre que cumpla con tiempo y forma con la obligación de presentar mensualmente la información a que se refiere el artículo 32, fracción octava de la misma ley, ¿no? Entonces, al igual, pues señala el mismo concepto en el artículo 2.2. En forma general,
aquí lo que se establece es un beneficio, ¿no?, para los contribuyentes en cuanto al impuesto al valor agregado de optar por no presentar la información a que se refiere el artículo 32, fracción séptima de la ley del impuesto sobre la renta en las declaraciones del impuesto sobre la renta, siempre que cumplan el tiempo y forma con la obligación de presentar mensualmente la información a que se refiere el artículo 32, fracción octava de la citada ley, ¿no? En este supuesto de la sentencia que analizamos, se presentaron del 2014 en diversos periodos del mes las declaraciones correspondientes. Sin embargo, de los meses de enero a diciembre, todos en el 2014, y de igual forma, en la misma resolución determinante, inclusive la autoridad reconoció que el contribuyente que fue revisado presentó la declaración del ejercicio 2014 para efectos del impuesto sobre la renta de manera normal y complementaria, ¿no?, con fechas de abril del 2015 y 26 de enero del 2016. Entonces, ahí el escenario en el cual se establece, y como lo mencioné, a fin de cuentas se sujetaron a estos beneficios de los artículos 3.3 y 2.2 del decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa, ¿no? Por lo tanto, pues ya la autoridad resolutora deja al lado la cuestión de si cumplió en ese tiempo las obligaciones o si estaba presentada de forma correcta sus declaraciones, ya que la misma autoridad al revisar y al contestar resulta pues ya intrascendente, ¿no?, porque la misma autoridad acepta que sí presentó sus declaraciones en tiempo y forma. Entonces, pues a fin de cuentas, aunque ella se haya sujetado a estos beneficios y se haya presentado el impuesto sobre la renta de manera normal y complementaria con las fechas de 27 de abril del 2015 y 26 de enero del 2016, pues no es la facultad para revisar dicho impuesto lo que se cuestiona en esta sentencia, ¿no?, sino la facultad de revisar el impuesto al valor agregado correspondiente al ejercicio fiscal del 2014 en la modalidad que se planteó por la autoridad demandada. Entonces aquí lo que vamos a analizar es lo establecido en cuanto al supuesto de la caducidad que fue aplicable como tal en el sentido de lo establecido en la fracción segunda del artículo 67 del Código Fiscal de la Federación. ¿Esto qué quiere decir? Que el plazo para ejercer las facultades de revisar el impuesto sobre el valor agregado comenzó a partir de la fecha en que se presentó cada declaración informativa de operaciones con terceros, y no así a partir de la fecha en que presentó la declaración de impuesto sobre la renta del ejercicio. Entonces, de tal forma que si la última declaración informativa, que corresponde al mes de diciembre de 2014, fue presentada de manera normal en fecha 20 de enero de 2015, y en este caso, en esta sentencia, el análisis fue que la solicitud de información de documentación fue hecha o que fue realizada en un número de oficio en específico, fue el día 15 de abril de 2020, que fue cuando iniciaron las facultades de comprobación, notificando a la parte actora el 21 de abril del 2020. Entonces, pues resulta evidente que en ambas fechas transcurrió en exceso el plazo de 5 años, ya que se establece dicho periodo en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, en el cual inclusive se aplica una
tesis relacionada a la caducidad en la cual el contribuyente debe de acreditar que se encuentra dentro del supuesto de 5 años y no el de 10 años que prevé el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, para que opere de conformidad con el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación. Las facultades de las autoridades demandadas caducan por regla general en el plazo de 5 años. En conclusión, al resultar ilegal la solicitud de información de la documentación solicitada mediante oficio, con la cual la autoridad fiscalizadora inició sus facultades de comprobación, pues la fecha de su emisión ya habían caducado las facultades de la autoridad al haber transcurrido esos 5 años, ya que recordemos era del 2014 la facultad que estaba ejerciendo la autoridad para revisar el impuesto al valor agregado. Entonces, si dicho oficio como unidad de todo el procedimiento, al ser ilegal, pues todos los actos que se desarrollaron en el mismo, pues operan del mismo sentido la nulidad, ¿no? Por lo tanto, es que la autoridad administrativa resolvió procedente declarar la nulidad lisa y llana de dichos actos. Te invito a que te suscribas al canal, le des clic a la campanita para continuar escuchando el análisis de diversas sentencias emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y otras autoridades a efecto de conocer temas en específico. Gracias y nos vemos pronto. Saludos.